Volvemos al aire de Ya Fue, este programa que te acompaña ininterrumpidamente de lunes a viernes. ¿Qué más podés pedir, chiquis? Escuchábamos allá Voy de Utopians y de ir se trata esto. Sí, de ir a tu casa y llevarte, por ejemplo, el mensaje, la comida, el paquete que vos necesitas y que no podés ir a buscar. De eso trabaja un montón de gente en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires. En un principio se estima que son unas 25.000 personas como mínimo que trabajan en estas aplicaciones de mensajería y de delivery mensajería, como por ejemplo Rappi, como por ejemplo Pedido Ya, lo que en su momento era Globo, ahora existe también Uber Eats. Bueno, esa gente estaba esperando conseguir que desde la política les tiren un centro y les permitan tener algún que otro derecho laboral. Se iba a armar un registro en la provincia de Buenos Aires de trabajadores de aplicaciones. Había sido aprobado esto por unanimidad, es decir, todos los bloques en el Senado de la provincia de Buenos Aires, y ayer debía ser tratado en la Cámara de Diputados. Según surge de algunas versiones periodísticas, Sergio Massa habría llamado para que se dé marcha atrás con este tratamiento. Tenían que ir trabajadores de este tipo de empresas, también empresarios, supuestamente se iban a escuchar a todos los protagonistas y a partir de ahí se iba a tratar en la Cámara Baja. Bueno, no solo trascendió que Sergio Massa lo hizo ir para atrás, sino que además salieron de Juntos por el Cambio, es decir, de la supuesta vereda de enfrente, a decir que están en contra de esto, a pesar de que votaron todos a favor en el Senado provincial. Para hablar de esto, estamos en contacto con Leandro Hidalgo. Él es uno de los referentes del Sindicato de Trabajadores de Apps de Reparto, así que lo saludamos directamente. ¿Cómo estás, Leandro? Bienvenido a Ya Fue. Pato y Lu te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pato y Lu? ¿Cómo andan? Bien. Un gustazo, Leandro. Gracias por atendernos. Sabemos que estás a full, no solo por el laburo, sino también está siendo muy requerido seguramente por los medios para hablar de esto. ¿Qué es lo que sucedió en el día de ayer, Leandro? Sí, mira, nosotros lo que te podemos comentar es más bien, digamos, desde nuestro lugar, nuestro punto de vista, que es el del sindicato. Sí. No estamos, digamos, en el interior, digamos, de lo que sería toda la parte de la legislación. Sí. Pero bueno, un poco ahí lo que se había presentado es un proyecto que, como decías vos, iba a generar un registro de los trabajadores y trabajadoras de reparto por aplicación, que es el sector que nosotros representamos, y bueno, nada, estuvo todo esto que vos decís, se tiró para atrás. Sí. En algún punto, digamos, desde nuestro punto de vista del sindicato y de la pelea por nuestros derechos laborales, nosotros lo que opinamos al respecto es que, bueno, era un proyecto que iba a generar un registro de quiénes son los que estamos trabajando, pero no se modificaban, digamos, las condiciones de trabajo. O sea, no tenía incluido, digamos, la conquista de algún derecho laboral, que es lo que nosotros venimos peleando hace tanto tiempo, básicamente desde que comenzó toda esta rama laboral del trabajo por plataformas digitales, y en nuestro caso en particular del reparto. Y bueno, obviamente que las empresas que hacen millones y millones, de hecho hacen billones de pesos por año, salieron ahí a amenazar con que se van a ir de la provincia, que se van a ir del país, que van a dejar de operar, que esto, que lo otro, y en realidad, o sea, en la medida en la que siguen haciendo billones de pesos por año, es mentira, no se van a ir a ningún lado. Es un negocio fenomenal el que están haciendo, y que es un negocio fenomenal principalmente porque está parado sobre la explotación y la precarización de, como decías vos bien al principio, de miles de trabajadores y trabajadoras. Se estima que en la provincia de Buenos Aires somos unos 25.000. Sí. En el país somos entre 50 y 55.000 repartidores y repartidoras por aplicación. Sí. O sea, imagínate el negocio que es. Y con un proyecto que ni siquiera les iba a poner en riesgo, pero ni siquiera un porcentaje de su negocio, salieron enseguida a decir que iban a despedir gente, que se iban a ir de la provincia, que se iban a ir del país, y en realidad, bueno,
los que hacemos los repartos todos los días, todas las noches, somos miles de trabajadores los que nos pagan, nada, 200 pesos por pedido. Claro. Y bueno, nosotros tenemos que tener un espacio, perdón si lo estoy haciendo muy largo, pero No, está bien. Perfecto. que nosotros tenemos que tener nuestra voz, nosotros tenemos que poder decir qué es lo que necesitamos, y en realidad no se nos ha consultado, pero para nada. Arrancando obviamente por las aplicaciones que, sí, por ejemplo, te hacen un aumento, lo que sería lo que te pagan por pedido se le llama tarifa. Sí. Te hacen un aumento en la tarifa, que el último aumento fue de 25 pesos, Sí. los dos anteriores habían sido de 5 pesos, y a nosotros nadie nos pregunta cuánto necesitamos ganar. Hay obviamente que muchos jóvenes trabajando esto, pero también hay mucha gente grande, con familia, con hijos, con hogares que sostener, y lo que nos pagan realmente no alcanza, y además no tenemos derechos laborales, no tenemos vacaciones pagas, no tenemos ART, no tenemos seguro de vida. Lo que pagamos la jubilación la hacemos con nuestra propia plata a través del monotributo. Claro. Entonces, bueno, nada, son un montón de derechos laborales que nos deben, y ninguno de estos actores se está moviendo desde nuestro punto de vista en el sentido de empezar a regularizar esta situación, a darnos los derechos laborales que nos corresponden. Sí. Además son empresas que ni siquiera tributan, porque, o sea, todos los trabajadores que tienen, o el 99% de los trabajadores que tienen, que somos los repartidores, no estamos anotados oficialmente como empleados de ellos. Sí. Entonces tampoco tienen que pagar cargas impositivas por la cantidad de empleados. O sea, hay una ley nacional de trabajo que, digamos, se la pasan por el bolsillo, Sí. y no hacen absolutamente nada con eso. Y cuando aparece una iniciativa como esta, que para nosotros igual es más lo que hay que hacer Y que sí. un registro. No nos oponemos al registro, pero que bueno, nos faltan nuestros derechos. Cuando aparece una iniciativa con esta, empiezan a llorar que se van a ir, que van a despedir y demás. Claro, ellos solo le pagan a su equipo de programadores, básicamente, porque ellos no a los únicos que les pagarán aporte, supongo yo, y para la plataforma, yo que consumo el servicio que ofrecen en estas plataformas, tampoco es que andan todo el tiempo realizando un montón de mejoras donde vos decís, bueno, estarán sumando más gente o lo que sea. Sí veo cada vez más gente trabajando de esto, porque estamos en una situación muy, muy crítica económicamente en la Argentina. No hay empleo, y cada vez hay más gente que encuentra en estas aplicaciones una oportunidad para tener un ingreso todos los meses. Hablábamos hace un ratito acá en el programa de la cantidad de gente que come una vez por día en este país. Entonces, a mí me hace acordar a ministros de trabajo, tanto de este gobierno como del anterior, diciendo que prefieren tener trabajo con un salario bajo o no tener trabajo. Me parece que es un poquitito un avance en ese sentido. Hay que decir que está muy bien lo que vos estabas contando de, hay una legislación laboral, sí, se llama la Ley de Contrato del Trabajo, y hay una cosa que se llama Constitución Nacional, que dice que todos los trabajadores tienen que tener derechos y tienen que estar protegidos conforme a lo que se prevé en la Ley de Contratos de Trabajo y en todos los convenios colectivos de trabajo que se hacen. Acá esto es violatorio de la Constitución, lo que hace esta empresa. Ustedes no son los que están mal. Ustedes están buscando un mango para llevar a la mesa. ¿Hace cuánto laburás vos de esto, Leandro? Y yo arranqué con el inicio de la cuarentena, más o menos. O sea, Mirá. yo soy una de las personas no jóvenes que arrancamos en el tema del reparto, porque, bueno, yo con el tema del inicio de la cuarentena me quedé sin trabajo. Sí. ¿De qué laburabas, Leandro? Atendiendo un negocio, ¿no? Sí. Tranqui, pero bueno, justamente fue un momento en el que cerraron un montón de lugares, y bueno, era... O sea, el comienzo de la cuarentena fue un momento de explosión del trabajo de Claro. reparto Sí. por aplicación. Claro. De hecho, yo me acuerdo que al principio de la cuarentena, a la noche, los que estábamos en la calle éramos todos repartidores. O sea, miraba para un lado, miraba para el otro, y la única persona en la calle eran repartidores y no mucho más.
Total. Así que bueno, más o menos desde esa época. Imagínate lo importantes que son, ¿no? Porque era una pandemia donde si vos salías te podías contagiar, te podías morir, podías contagiar a alguien en tu familia. Imagínate lo importantes que son, que eran los únicos que estaban en la calle. Imagínate el servicio fundamental que ofrecen, que en una situación de pandemia son los únicos que están. No, y de alguna manera tenían algún permiso para estar, o sea, como en pandemia el permiso estaba para que estén trabajando y ahora no hay derechos reconocidos. Totalmente, esa contradicción está. Claro, porque tengo dos preguntas. Una, ¿cómo empieza el trabajo? O sea, vos te anotás en una aplicación. Y la segunda es, ¿cómo era en pandemia? Mirá, para laburar, uno se anota en la página, digamos, de cualquiera de estas aplicaciones y tiene que esperar, digamos, su turno, por decirlo de alguna manera, de que te habiliten la cuenta. Algunas aplicaciones son un poco más, no sé si decir serias, porque serias no son ninguna en relación a la forma de contratación, no, claro. Pero algunas te exigen monotributo, otras ni siquiera necesitas el monotributo. Es una cosa muy gris, digamos. Muy informal, sí, muy precario. Exactamente. Sí. Y bueno, al principio con el tema de la pandemia, bueno, uno de los reclamos que teníamos nosotros era justamente eso, éramos considerados trabajadores esenciales y al mismo tiempo no nos reconocían como trabajadores. Claro. Las aplicaciones al principio de la cuarentena repartían unos barbijos y un poquito de alcohol, después nunca más, y aún sigue siendo un trabajo de mucha exposición. Veo que todos los trabajos que se realizan en la calle son de mucha exposición, pero bueno, nosotros trabajamos hasta altas horas de la noche. Hace poco nosotros estuvimos acompañando el reclamo de la familia de un compañero nuestro de Quilmes, Danilo, que fue asesinado mientras trabajaba porque fueron a robar la moto. Las aplicaciones no se hacen cargo ni siquiera en esos casos. Es una desidia completa la de estas empresas, que uno siempre machaca con eso, pero porque es una cosa súper importante. Hacen millones de pesos por año, es muchísima la plata que facturan. Básicamente teniendo una aplicación, un algoritmo, plata para publicidad, y después, o sea, no invierten un peso en sus trabajadores. No. Obviamente que arrancando por el no reconocimiento de nuestro trabajo. Por eso también es importante, nosotros ligamos mucho el tema del reconocimiento de nuestro sindicato, que es un sindicato que ya está inscripto, pero falta, digamos, el último sello, la última firma, digamos, en el Ministerio de Trabajo, que insistimos muchísimo con el reconocimiento del Citrarrepa, porque de alguna manera está directamente ligado al reconocimiento de nuestro trabajo, de nuestra relación de dependencia con las aplicaciones, porque bueno, obviamente el sindicato, o sea, es la organización de un grupo de trabajadores justamente. Entonces entendemos que es una pelea que está muy ligada al reconocimiento de nuestro trabajo como primera cosa, como piedra fundamental para conseguir todos los derechos que nos faltan. Totalmente. Es fundamental. Nosotros con el sindicato de los trabajadores de medios también tuvimos una lucha así, no nos daban el sello, justo este año salió. Es difícil, ¿no? Y sobre todo cuando del otro lado hay corporaciones enormes, como bien vos dijiste, que mueven un montonazo de guita. Acá lo que se estaba a punto de generar en la provincia de Buenos Aires era simplemente un registro, ni siquiera era darles un derecho. Claro. Imagínate cómo está la lucha, que tener a la gente registrada de que son trabajadores de estas aplicaciones, eso ya hoy recibe un lobby tremendo por parte de las compañías, que influye en los dos lados de la grieta de la política. En esta sí que no hay grieta, porque de los dos lados la frenaron. Pero más allá de este listado que obviamente nos contaste, a ustedes no les desagrada que se apruebe esto, por supuesto, pero no cambia nada en su situación laboral. ¿Qué cosas sí
teniendo en cuenta que no tienen ni un solo derecho, no estoy hablando de aguinaldo y nada, teniendo en cuenta que no tienen absolutamente ningún derecho, ¿qué cuestiones en lo práctico, en lo inmediato, ustedes creen que necesitarían inmediatamente como para que haya un avance en cuanto a derechos? Sí, es que en realidad, o sea, sin el reconocimiento de nuestro trabajo, o sea, uno puede hacer la pregunta inversa, o sea, ¿qué sector de la sociedad tiene derechos laborales que no sean trabajadores? Ninguno. Claro. Entonces nosotros, si no somos reconocidos como trabajadores, si no somos reconocidos como empleados de estas empresas, conseguir cualquier derecho laboral es muy difícil. El camino para mí es el inverso, o sea, arranca porque obligar a las empresas a reconocernos como sus trabajadores, como sus empleados, y a partir de ahí, bueno, vamos a tener una voz que estas empresas van a estar obligadas a escuchar, que va a ser el sindicato. Nosotros lo que conformamos es nuestro sindicato se llama Citrarrepa, se llama el sindicato de base de trabajadores de reparto por aplicación, y de base eso es muy importante en el sentido de que nosotros lo que queremos es que se escuche la voz de los trabajadores. Nosotros queremos conformar un sindicato que sea desde abajo, que sea asambleario, que los problemas, las problemáticas nuestras se discutan entre todos los trabajadores y podamos tomar acciones y decisiones de conjunto. Bueno, pero para eso el marco legal, digamos, nos lo tiene que dar el Ministerio de Trabajo, nos lo tiene que dar el Estado. Entonces, para mí un poquito la cosa arranca por el reconocimiento de nuestro trabajo, el reconocimiento de nuestra relación de dependencia con las aplicaciones y el reconocimiento de nuestro sindicato. Bien. Y eso como punto de partida, digamos, para todas las demás cosas, que es un conjunto de derechos súper elementales, pero que, digamos, es una cosa de locos que se le nieguen estos derechos laborales a un sector de trabajadores, y además un sector de trabajadores tan grande como es el reparto por aplicación hoy en día. Totalmente. Y teniendo en cuenta esto, ¿no? Que aparte, si lo pensás en la postura del Estado que necesita recaudar, al Estado le vendría espectacular que apaguen los aportes de sus trabajadores estas empresas, que tributen más estas empresas que ganan tanto todos los años. Y yo pienso, ¿no? Me pregunto en verdad, y esta es una pregunta personal, no que venga con el sello del Citrarrepa, si no querés, Leandro, pero ¿por qué pensás que en este sentido no hay grieta y el lobby penetra a ambos lados? ¿Qué es lo que impide que se pueda avanzar tanto en el último sello que falta para el Citrarrepa, como por ejemplo para que se pueda debatir en 2 cámaras de un congreso provincial una ley que los beneficie? Y en este caso es medio simbólica tampoco, porque no tiene nada en lo práctico, pero ¿por qué ni siquiera lo simbólico se puede lograr? ¿Qué pensás vos como trabajador de aplicación, no como Citrarrepa? No hace falta que sea una respuesta del sindicato. Sí, para mí es una pregunta difícil porque justamente o sea, yo de lo que más te puedo contestar es justamente de lo sindical, de lo gremial. Sí. No sé exactamente cuáles son todos los motivos, digamos, que impide esto. Uh-huh. Entiendo, o sea, lo que entiendo perfectamente es que es un negocio, o sea, que incluso a nivel mundial, sí. No solamente en la Argentina, en todos los países nosotros como sindicato tenemos contacto con agrupaciones, sindicatos de repartidores que ya están conformados en otros países, y las problemáticas son todas muy similares. Okay. No te sabría decir en relación a discusiones, digamos, entre partidos, entre el PRO y el peronismo o alguna cosa en ese sentido. Sí entiendo que bueno, que es un negocio multibillonario a nivel mundial, y bueno, un poco desde nuestro rol es organizar y luchar, digamos, como conjunto de trabajadores. Sí. Déjame que cuente una cosita muy cortita. Nosotros ahora estamos organizando para la semana que viene, ya está organizado en realidad, la semana que viene vamos a lanzar el primer congreso de trabajadores de plataforma a nivel internacional, que se va a hacer en Estados Unidos, en Los Ángeles, junto al sindicato de trabajadores de Uber, de allá
California. Sí. Van a venir representaciones de 15 países diferentes, entre estos sindicatos que ya están conformados, agrupaciones que están peleando por la conformación de sus sindicatos en sus países, van a ir gente de Latinoamérica, de Europa, de Hong Kong. Bueno, toda una cosa hermosa, enorme, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con que el trabajo por aplicación, el trabajo de plataformas, llegó hace unos años, llegó para quedarse, Sí. y que tiene esas características en todo el planeta. Es un fenómeno mundial. Super precarización. Y después, bueno, o sea, ¿por qué hay trabas en cada país? O en este país en particular, no sé, o sea, nosotros estamos peleando para romper esa traba, digamos, pero ¿por qué no se ponen de acuerdo entre los partidos? Eso no te lo podría contestar. Ok, está bien, no te preocupes, Leandro. Son el día 24, 25 y 26 de abril de este año, es decir, la semana que viene nada más, en San Francisco, el primer Congreso Internacional de Trabajadores de Plataforma, y siempre es una buena noticia que sucedan este tipo de cosas. Van a poder seguramente compartir experiencias y saber cómo fue de pesada la lucha en algunos de estos países que tienen hace tanto tiempo también las aplicaciones, y algunas tienen los sindicatos homologados, ¿no? Exactamente, así es. Nada, para los que estén escuchando ahora el programa, bueno, yo quiero pasar, si me permiten, ahí el Instagram nuestro es citrarrepa.sur, para que todas las personas que estén interesadas, repartidoras, se pongan en contacto. Nos vamos a juntar a ver las transmisiones en vivo del Congreso, vamos a poder discutir entre nosotros acá también. Así que bueno, nada, es unas semanas súper interesantes para los trabajadores y trabajadoras de reparto por aplicación. Así que bueno, nos seguimos organizando y preparando para las luchas que vienen. Histórico esto, Leandro, acá te recordaba cuándo era la fecha porque tenemos un oyente que trabaja de esto, tenemos varios, ¿no? Pero Lucas justamente acababa de consultar cuándo era porque quería estar al tanto. Él también se quedó sin laburo en la pandemia y empezó a laburar de esto, y hoy es su fuente de ingreso primordial, y estaba muy interesado. Así que ahí tiramos la data, y que no demore también en acercarse al Citrarrepa, donde hay un montón de gente que trabaja en las mismas situaciones y que tiene las mismas necesidades y la misma falta de derecho. Leandro, te agradecemos un montonazo por tu tiempo. Gracias. Felicitaciones por esto que se va a desarrollar en San Francisco la semana que viene. Esperemos que se puedan sacar de ahí ideas y compartir experiencias con los trabajadores de otros países, y ojalá aquí podamos avanzar en otorgarles como mínimo algún derecho laboral a ustedes. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, un abrazo para ustedes, Pato y Luis, y gracias por el espacio. Un placer, grande, estamos gracias. en contacto. Leandro Hidalgo, referente del Sindicato de Trabajadores de Aplicaciones de Reparto, que además nos tira esta novedad que yo no había leído en ningún lado, este foro que se va a desarrollar en San Francisco, el primer Congreso Internacional de Trabajadores por Plataformas. Es un fenómeno internacional. Sí,